è il nostro ultimo intervento. Ringrazio gli oratori che finora hanno rispettato meravigliosamente i tempi e ci consentiranno quindi di aprire un dibattito per il quale alla fine della ponenza del professor Rubio Arques pregherei gli altri due oratori di venire nuovamente qui alla cattedra. Allora, il professor Marcial Rubio Arques è professore ordinario di letteratura spagnola presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne dell'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara. La sua esperienza, la sua importanza in ambito scientifico è ben nota. Tra i suoi numerosi studi, però, io vorrei ricordare studi che abbracciano vari ambiti della letteratura spagnola, soprattutto quelli dedicati alla picaresca. I lavori di Marcial sulla picaresca sono molti ed eccellenti, tutti. Ricordo che si possono leggere in raccolta negli studi sobre la picaresca del 2010, Nuova Cultura. Oltre alla picaresca, alla novella picaresca ovviamente, altri studi riguardano il canzionero, dove il professor Marcial ci ha voluto regalare una splendida edizione del canzionero di Juan de Escovedo nel 2019, un'edizione critica. In ambito più propriamente linguistico c'è un altro importante contributo del professor Rubio Arques che si intitola Autotraduzione, teoria ed esempi tra Italia e Spagna. Questo ovviamente per ciò che concerne la sua capacità nell'ambito linguistico, mentre negli ambiti più vicini all'argomento del nostro convegno, cioè la novella, sono fondamentali i suoi lavori sul Boccaccio, ricorderò qui la traduzione castigliana della Teseida, su Gaitán de Bodmediano, traduttore di Cinzio, su Cervantes, narratore, su Salas Barbadillo, Castillo Solórzano, eccetera. Proprio a Cervantes e ad una sua novella esemplare intitolata Rinconete y Cortadillo, alla luce di una relazione sulla carcere di Seviglia di Cristóbal de Chávez, è dedicato il suo intervento di oggi che ci apprestiamo ad ascoltare con grande interesse. Grazie Marcial. Grazie al profesor Aldo Rufinato. Quiero empezar pidiendo perdón porque mi comunicación será en lengua española y entiendo que hay alumnos y a lo mejor no tienen suficiente conocimiento, pero lo he escrito en lengua española. Y quiero agradecer también a los colegas y a los amigos que han organizado este congreso y que han tenido la gentileza de invitarme, a Guillermo, a Carlo, a María, a Daniela, a todos ellos muchísimas gracias. No es que sirva como cachatio benevolencia, ni tampoco quiero poner las manos delante, pero ya parto diciendo que lo que os voy a contar forma parte de un trabajo muchísimo más amplio y que está justamente más o menos a mitad. Y vosotros podríais decir, bueno, y si lo tienes a mitad, ¿para qué lo traes aquí? Bueno, pues os lo cuento también. Yo lo traigo aquí porque en Turín, o no solo en Turín, sino en esta ocasión, me encuentro con cervantistas que yo admiro desde que me peinaba, de esto hace ya muchos años, ¿no? El profesor Aldo Rufinato, en primer lugar, María Rosso, José Manuel Martín Morán, Rafa Bonilla. Y entonces he aprovechado que hay grandes cervantistas a los cuales yo admiro y de los que he aprendido mucho para contarles también a ellos a ver qué les parecía esta cosa, ¿no? Entonces voy a contar solo el inicio y después iré directamente al final a las conclusiones. Faltará la parte central, pero creo que se entenderá, ¿no? Y ya desde el título, si queréis, ya anuncio que quiero contaros. Bien, pocas historias, pocas, hay tan maravillosas como la editorial de Rinconete y Cortadillo. Como se recordará, se alude por primera vez a la novela
se la denomina así, novela, en el capítulo 47 de la primera parte del Quijote, cuando la alegre comitiva, formada por nuestro hidalgo, su escudero, el cura, el barbero y otros personajes, están a punto de abandonar la venta. El ventero, cito, se llegó al cura y le dio unos papeles diciéndole que los había hallado en un aforro de la maleta donde se halló la novela del curioso impertinente, y que pues su dueño no había vuelto más por allí, que se los llevase todos, que pues él no sabía leer, no los quería. El cura se lo agradeció y abriéndolos luego vio que al principio de lo escrito decía novela de Rinconete y Cortadillo, por donde entendió ser alguna novela y que eligió que, pues la del curioso impertinente había sido buena, que también lo sería aquella, pues fuesen todas de un mismo autor. Y así la guardó con presupuesto de leerla cuando tuviese comodidad. Hasta aquí el Quijote. El fragmento, por motivos obvios, ha sido brillantemente estudiado por numerosos críticos, por lo que se me permitirá que destacar ahora solo dos perogrulladas, dos casi estupideces, ¿no? Que sin embargo me sirven para hilvanar el discurso que pretendo. La primera, evidente, es que la fecha de la redacción de la primera redacción del Rinconete y Cortadillo ha de ser obviamente anterior a 1604, fecha de la licencia y del privilegio de la primera parte de la historia del hidalgo. La datación de la novelita, incluso aproximada como la que aquí se hace, resulta importante, lo veremos después. La segunda, quizás menos evidente, es que en la famosa maleta que el viajero ha dejado en la venta se encuentran dos novelas, como hemos visto. La del curioso impertinente, que es la que se inserta en el texto del Quijote, la que se lee, y que aparece entre unos folios manuscritos que acompañan las obras impresas, como se nos cuenta en 1.32. Y Rinconete y Cortadillo, que no solo no se inserta en la historia del Quijote, sino que ha pasado inadvertida en el primer escrutinio porque, como se nos informa en la cita anterior, se hallaba en un aforro de la maleta donde se halló la novela del curioso impertinente. Debemos suponer, pues, que mientras la primera novela manuscrita, la del curioso, se mostraba abiertamente junto con los otros libros impresos y, por lo tanto, legalmente editados, lo que la equipara a estos en su licitud, la novela es manuscrita pero está con libros impresos legalmente impresos, por más que el cura encuentre, como siempre, sus pegas literarias, Rinconete y Cortadillo, por el contrario, se encontraba oculta, escondida en el forro de la literaria maleta. La crítica, José Manuel Martín Morán, entre otros, ha señalado con brillantez, con mucha brillantez, los motivos literarios por los cuales en el texto del Quijote se inserta la historia de Anselmo, Lotario y Camila, el curioso impertinente, y no la de los dos jóvenes pícaros. Pero, hasta donde alcanzo, no se ha dado suficiente importancia y mucho menos se ha intentado dar una explicación al hecho de que la historia de los dos aspirantes a pícaros aparezca escondida y por ello se postergue su lectura en el texto, lo cual, como sabemos, no llega a realizarse. Quiero decir con ello que si lo que Cervantes quería en ese momento era insertar la novela del curioso impertinente y no la de los otros dos pícaros, habría podido simplemente contar que en el libro manuscrito había dos novelas y que solo se leía una, la insertada en la historia del hidalgo, mientras que la otra se dejaba para otra ocasión. Y sin embargo, el narrador ha querido justificar su ausencia y omisión con la sopesada y sospechosa ocultación. ¿Por qué? Parece evidente, en principio, que el olvidadizo poseedor de la maleta consideraba lícitos don Cirongilio de Tracia, de Bernardo de Vargas, estampada en 1545, también el Melchor Ortega su Felixmarte de Hircania, que ve la luz en 1556, y la historia del gran capitán Gonzalo Hernández de Córdoba con la vida de Diego García de Paredes, que ve la luz en 1582. Así como la novela manuscrita que los acompañaba. Estos son los tres libros impresos que están en la maleta. Pero, sin embargo, tenía sus escrúpulos sobre la licitud o pertinencia de la historia de los dos jovencitos, llegando, como hemos visto, a esconder su texto. No parece arriesgado suponer que el lector coetáneo del Quijote, llegado al pasaje en cuestión, se interrogara no solo sobre el argumento de la obra, que, si por un lado podía sabiamente anticipar por el diminutivo de uno de los protagonistas, Lazarillo, Cortadillo, se podía ir por allí, por otro, se veía obligado a eliminar dicha suposición por la aparición en el título de una pareja de personajes en un género
todavía incipiente, el género picaresco, pero en el que figuraban solo protagonistas únicos, con una única perspectiva sobre el relato y con esos egocéntricos sujetos que la protagonizaban. No, la curiosidad no debía limitarse solo al argumento, sino también y sobre todo a los motivos que obligaban a su poseedor a celarla entre los pliegues del forro de una valija. ¿Qué libertinos argumentos trataba? ¿Cuáles eran los dogmas de la Santa Iglesia Católica que ponía en tela de juicio? ¿Acaso se atrevía a poner en tela de juicio los pilares fundamentales de la monarquía hispánica, justamente ahora que la pérfida Albión había inclinado la cerviz tras una larga y costosa guerra, ¿no? La guerra con Inglaterra? El índice de libros prohibidos, que había visto su nueva edición, la cuarta sino hierro, en 1612, esto es solo 3 años antes de la segunda parte del Quijote, delineaba con precisión los límites del disenso y de la invención, por lo que podía suponerse que por ahí iban los lógicos temores y los fundados recelos y escondedos y recelos. Bien. Todas estas cábalas, son cábalas, habrían podido resultar ridículas y exageradas cuando 8 años después, en 1613, el curioso lector abría el volumen apenas impreso, Novelas ejemplares, y se encontraba, ahora sí, con una novela, la tercera de la serie de 12 de la colección, con el mismo título que la omitida en la primera parte del Quijote de 1605. Y era obligado a deducir con el mismo argumento. Tenían el mismo título, sería el mismo argumento. El sospechoso lector de la primera parte del Quijote, como digo, se sentiría ahora un poco ridículo en sus anteriores presuposiciones, pues este volumen impreso que ahora tenía en sus manos, el de las novelas ejemplares, no solo llevaba todas las licencias preceptivas, equiparándose así a la novela del curioso y a los libros impresos que residían en la misteriosa maleta, sino que, además, en su aprobación eclesiástica, el benemérito fray Diego de Ortigosa afirmaba con rotundidad que no hallo en él cosa contra la fe y las buenas costumbres, por donde no se pueda imprimir. Antes hallo en él cosas de mucho entretenimiento para los curiosos lectores y avisos, y sentencias de mucho provecho y que proceden de la fecundidad del ingenio de su autor, que no lo muestra en este menos que en las demás que ha sacado a la luz. Es decir, que la autoridad del fraile no solo permitía la estampa del libro, obviamente con la novelita de Marras, sino que desde su sagacidad lectora establecía la filosofía del libro, entretenimiento, avisos, sentencias, y, lo que podría resultar sorprendente, alababa sin fisuras la producción anterior de su autor. Y no se referiría solo al Quijote. Añádase, además, que era el propio autor quien en el prólogo de la recolección exclamaba que si por algún modo alcanzara que la lección de estas novelas pudiera inducir a quien la leyere algún mal deseo o pensamiento, antes me cortara la mano con que las escribí que sacarlas en público. Más allá de la habitual retórica prologal, parece claro que Cervantes sabía que o no había nada en sus novelas que pudiera provocar escándalo, o también, que ni el lector ni el censor serían capaces de detectarlo. Pues bien, para intentar resolver el misterio y sobre todo para afrontar cabalmente el argumento que me propongo, a mitad, recordad que solo los vamos a tratar a mitad, resulta conveniente e incluso necesario comenzar por el final. Esto es, por la conclusión de la novela ejemplar, la tercera de la serie de 12, como ya he dicho, que compone la recolección en la versión de 1613. Y fijaros que hablo de versión. Dice así, la conclusión. Era Rinconete, acordaos el título, Rinconete y Cortadillo. Era Rinconete, aunque muchacho de muy buen entendimiento, y tenía buen natural. Doy un salto. Finalmente, exageraba cuán descuidada justicia se había en aquella tan famosa ciudad de Sevilla, pues casi al descubierto vivía en ella gente tan perniciosa y tan contraria a la misma naturaleza, y propuso en sí, solo uno, en sí, de aconsejar a su compañero no durasen mucho en aquella vida tan perdida y tan mala, tan inquieta y tan libre y disoluta. Pero, con todo esto, llevado de sus pocos años y de su poca experiencia, pasó con ella adelante algunos meses, en los cuales le sucedieron cosas que piden más luenga escritura, y así se deja para otra ocasión contar su vida y milagros con los de su maestro Monipodio y otros sucesos de aquellos de la infame academia, que todos serán de grande consideración y que podrán servir de ejemplo y aviso a los que las leyeren. Obviamente,
obvia, pero no exclusivamente, parece fácil suponer que a la novelita en general y a la conclusión que acabo de leer en particular se refería la aprobación de Fray Juan Bautista cuando, con descuidada tautología, exclamaba que la eutrapelía de las novelas que acababa de aprobar consistía en que, cito, entretienen con su novedad, enseñan con su ejemplo a huir de vicios y seguir virtudes, y el autor cumple con su intento, con que da honra a nuestra lengua castellana y avisa a las repúblicas de los daños que de algunos vicios se siguen. Este cierre de la novela, con la doble finalidad de servir de hipotética moraleja a la historia, satisfaciendo así, como acabamos de ver, los escrúpulos del censor y a la vez dejando su final abierto e inconcluso, merece, sin embargo, mucha más atención de la que habitualmente se le ofrece. Parece evidente en principio que, con lo dicho al final de la historia de los dos pícaros amateurs, no solo no se cierra, sino que, como resulta ya habitual en el alcalaíno, se nos da una de cal y otra de arena, pues si bien se declama que Rinconete es de muy bien entendimiento y de buen natural, y justamente por ello es capaz de apreciar la corrupción de la ciudad de Sevilla, también se nos dice que, con todo esto, seguirá en esta vida algunos meses. Y si bien esta querencia se atribuye a sus pocos años y a su poca experiencia, la resolución de la contradicción entre virtudes, entendimiento y voluntad, y defectos, pocos años y falta de experiencia, se resuelve en la práctica por la consciente y placentera continuación en la vida picaresca. No se me escapa, insisto, que el final abierto es una constante en el género picaresco, así como que las promesas de continuación forman parte de su canon, y tampoco que ambos elementos aparecen en el Guzmán de Alfarache, indiscutible blanco de los tiros de nuestro soldado. Pero hay algo sospechoso, muy sospechoso, en este final no solo abierto, sino incluso paradójico, pues Rinconete, a la postre, podría conocer o puede conocer el bien, pero elige conscientemente el mal. O si se quiere, conoce el mal y persevera en él, que como sabéis es el mayor de los pecados. También llama la atención la disolución de la pareja. Pues sí, hasta... Llevo ya mucho... Tranquilo. Te anoyato absolutamente. Sigue. También llama la atención la disolución de la pareja. Pues si hasta aquí el narrador se ha referido siempre a ambos en el párrafo final y conclusivo, como hemos visto, se hace alusión solo a Rinconete y solo de él se nos hace un resumen de lo que será la supuesta continuación de su vida y de la continuación de Rinconete y Cortadillo. Nada se nos dice, por el contrario, de Cortadillo. La ausencia resulta más sorprendente cuando se compara el final de la novela con la versión impresa, que es la que acabamos de ver en el manuscrito de Porras. Ahora salto a la conclusión en el manuscrito de Porras, en la primera versión, la manuscrita. Era Rinconete, aunque muchacho, de buen entendimiento y natural, como la versión impresa. Y propuso en sí de aconsejar a su compañero, fijaros que en la versión impresa el compañero aparece, y propuso en sí de aconsejar a su compañero no durase mucho en aquella vida tan perdida, peligrosa y disoluta. Mas con todo ello, llevado de su poca experiencia y años, y del vicio y ocio de la edad y la tierra, quiso pasar más adelante por ver si se descubrían en aquel trato cosas de más gusto de lo que imaginaba. Y así pasó en él los 3 meses del noviciado que le ha puesto Pica, en los cuales pasaron cosas que piden más larga historia, y así se contará en otra parte la vida, muerte y milagros de ambos, no de solo uno, de ambos, con la de su maestro Monipodio, con otros sucesos de algunos de la infame Justa Academia, que todos son cosas dignas de consideración y pueden servir de ejemplo y aviso a los que las leyeren, para huir y abominar una vida tan detestable y que tanto se usa en una ciudad que había de ser espejo y verdad y justicia en todo el mundo, como es de la grandeza. Está hablando de Sevilla. Como se ve, aparecen los dos protagonistas, en la versión manuscrita, aparecen los dos protagonistas, y bien para resolver cierta contradicción textual, en el fondo se nos dice que el que toma la decisión final de permanecer en Sevilla y con Monipodio, es Rincón. Se fuerza algo la gramática y la semántica, pero es así.
Parece evidente, pues, que en el paso de la versión manuscrita, anterior a 1605, a la impresa de 1613, la necesaria estilización y continua reelaboración a la que Cervantes sometía cuando escribía, debió de producir la eliminación de Cortadillo. Desaparece. Se podría pensar que nos hallamos en otro caso parecido al de la burra de Sancho y no lo excluiría por completo. Sin embargo, prefiero pensar que el paso de la pareja de protagonistas en la versión manuscrita a la solitaria alusión a Rinconete en la versión impresa, tratándose, además, de la hipotética continuación de sus aventuras en una segunda parte nunca escrita, responde a una necesaria simplificación argumental. En efecto, en la versión impresa se nos dice que se deja para otra ocasión contar su vida y milagros con los de su maestro Monipodio y otros sucesos de aquella infame academia, como ya hemos visto, con los que los protagonistas seguirían siendo dos, principalmente dos, Rinconete y Monipodio. No Cortadillo, Monipodio, en segundo plano. Mientras que en la versión manuscrita se dice, a continuación, como hemos visto, que los protagonistas serían todos, Rinconete, Cortadillo, Monipodio y toda la infame academia. Se pasa, pues, de un final abierto y coral en la versión manuscrita a una conclusión abierta también, sí, pero simplificada a un solo personaje que, en la hipotética continuación, sería indiscutiblemente el único protagonista. La cuestión no resulta tan sorprendente si recordamos el inicio de la novelita, donde, más allá del numeral, la caracterización de los dos personajes, esto lo ha señalado toda la crítica, la caracterización de los dos personajes es tan paralela que bien parecen uno solo. Pero este argumento me aleja muchísimo del hilo principal, ¿no? ¿Cómo voy de tiempo? Bien, muy bien. 5 minutos. Sí, vale. Salto, voy a las conclusiones, porque si no después José Manuel Martín Morán me critica y dice que nunca acabo. Y tiene razón, además. Bien, voy a las conclusiones. Acordaros, ya os dije al principio, falta toda la parte central, pero me interesa las conclusiones porque quiero saber también qué piensan mis maestros. Bien. Bueno, se dice a menudo, ¿no? El Rinconete y Cortadillo, sabéis que presenta una estructura absolutamente extraña, ¿no? Novela teatral, entremés novelado, hijo de Satán, no se entiende, ¿no? La verdad es que no se entiende. Pero digamos que una definición de su estructura un poco simple, no me convence del todo, pero para entendernos, sería que tiene una primera parte que es una especie de novela picaresca y después hay lo que casi todos los críticos coinciden que sería un entremés, ¿no? Hay alguno que dice, bueno, Cervantes tenía escrito el entremés y del entremés ha ido a la novela picaresca, como queráis. Más o menos también se dice que, estoy simplificando mucho, también se dice que la novela picaresca claramente es una especie de parodia de la de Mateo Lema, ¿no? De Gumada Farache, que es a donde apunta Cervantes, ¿no? Ya veremos si es una parodia o no. Por su parte, el entremés. Acordaros además que durante años, hoy se ha demostrado que no, hace muchos años se demostró que no, existe el entremés de la cárcel de Sevilla. ¿Por qué voy a lo de la cárcel de Sevilla? Bien, y esta es la parte que no he tenido tiempo porque requiere mayor enjundia y mayor... Bien, yo no excluyo que la segunda parte, es decir, la segunda parte para entenderos es el patio de Monipodio, para entenderlo, ¿no? Yo no excluyo que la segunda parte, el patio de Monipodio, sea un entremés. No lo sé, bien, no lo excluyo. De lo que sí estoy cada vez más convencido es que el modelo Cervantes no lo cogió solo, o no lo cogió exclusivamente de un entremés, sino que lo cogió también de la relación de la cárcel de Sevilla. Cervantes, como sabéis, tuvo la experiencia de pasar por la cárcel de Sevilla y conocer personalmente a Cristóbal de Chaves, el autor de la relación. Cuando uno lee la relación de la cárcel de Sevilla, Chaves no era ni lejanamente un literato. Pero Chaves contando las cosas, contando literariamente, ¿no? ¿Os acordáis? Estaba Rodríguez Marín hace mucho tiempo, dijo que aquello era la realidad. No, Chaves inventa, ¿no? Pero Chaves, contando las cosas, lo que hace es el mismo mecanismo que hace Cervantes, o un mecanismo muy parecido al que hace Cervantes en el patio de Monipodio, ¿no? Escenas, Cervantes lo hace muy bien.
y logra hilvanar, ¿no? Hay un fil rouge que más o menos huye todas las escenas. Y Cristóbal de Chaves, que no es Cervantes, no lo logra. Pero la característica de contar una detrás de otras escenas de la mala vida, especialmente de las mujeres de la mala vida, como la parte central del patio Monipodio, según yo, bueno, no solo según yo, es la parte de la cara arte y todo eso. Bien, eso también aparece claramente en la relación de la cárcel de Sevilla. Sí. Y ya termino. Estoy terminando. Sí, está bien. ¿Por qué ahora uno las dos partes, ¿no? ¿Por qué la primera parte parodia del Guzmán de Alfarache y la segunda parte supuestamente, si no digo sandeces, se inspiró no solo en algún entremés, todo lo que vosotros queráis, sino también en la relación de la cárcel de Sevilla? Bien, porque la relación de la cárcel de Sevilla le permitía a Cervantes utilizar algo que el alemán no había utilizado y que, según mi modesto parecer, y no soy el único, era la máxima crítica que Cervantes hacía a Alemán. Es decir, si quieres hacer una novela picaresca y la primera novela picaresca es El Lazarillo, acuérdate o alemán, que El Lazarillo tenía un fuerte componente cómico. Y tú en el Guzmán de Alfarache es todo menos cómico. Alguna página, pero es muy barroco. Por el contrario, la cárcel de Sevilla no solo servía para explicar la segunda parte, ¿no? La del patio Monipodio, sino que además la cárcel de Sevilla tenía una fuerte connotación cómica, ¿no? Contaba la mala vida y por lo tanto se acercaba a la temática de la picaresca, pero todo ello con una enorme carga de comicidad, como enseñaba el autor del Lazarillo. Muy bien, muchas gracias.